Saludos amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, el programa estelar de todo cuanto producimos en la televisión dominicana. Gracias a nuestros amigos que nos siguen a través de Teleradio América para todo el mundo y gracias a nuestros amigos que nos siguen en Super TV 55 desde Santiago, no solo para las 14 provincias, sino para todo el territorio nacional y también para todo el mundo. Gracias a nuestros amigos de los Estados Unidos y allende los mares en sentido general, que también nos dan seguimiento y nos reportan esta transmisión. Este es un programa para gente inteligente, para gente patriota, para gente sensible, para gente que piense en el bien común. Gracias por estar con nosotros. Como siempre tendremos una interesante participación de un distinguido invitado en esta semana que seguramente va a ser de mucho interés esa conversación. Por lo pronto, las notas más relevantes de la semana están relacionadas primero con la marcha que el Instituto Duartiano ha convocado para este sábado. Sin duda alguna es la primera vez que se convoca a una marcha cívica, auténticamente cívica, no una marcha de naturaleza política disfrazada de manifestaciones religiosas como han ocurrido en el pasado, ni nada de eso, sino una marcha en la cual los dominicanos reafirman su absoluto compromiso con la soberanía nacional. En un momento cuando ya no se puede decir siquiera que Haití es un estado fallido, sino que es un conglomerado de ciudadanos y ciudadanas que están a merced de un estado generalizado de terror y anarquía y de crisis económica y sanitaria, y que las metrópolis, las grandes metrópolis, no han absolutamente puesto su rostro en dirección a ese drama que tiene Haití. Ni siquiera Francia, que fue su antigua y más rica colonia en las Américas, ni siquiera Estados Unidos, que debe tener algún interés de naturaleza geopolítica, ni siquiera Canadá, que ha tenido un supuesto siempre acercamiento humanitario hacia Haití, han puesto sus ojos sobre este drama. El canciller dominicano se hizo eco de una referencia que hizo también el ex embajador de Alemania, de la República Federal de Alemania en la República Dominicana, que dijo que la comunidad internacional muestra cansancio respecto a Haití, que a pesar de los recursos que dirigen hacia ese empobrecido pueblo, no encuentran respuesta. Haití tiene un estado de inseguridad generalizada. El jefe de la banda que secuestró a los 17 misioneros estadounidenses acaba de morir en un enfrentamiento con la policía. Lo que ha dicho, y ojalá que ustedes, yo le he invitado en otras ocasiones a que se lean el resumen final, que es un resumen ejecutivo de la Conferencia de las Américas, van a encontrar que la República Dominicana estaba asignada en ese documento por las grandes metrópolis como receptora, dice, destino de la inmigración. O sea, un país que no genera migración, sino que es de destino de inmigración, de gente que ingresen al territorio nacional. Y le señala que su compromiso es el de proteger los derechos de los migrantes, etcétera, etcétera. Sin producir ese documento, ninguna ayuda directa ni para Haití ni para la República Dominicana. Y más aún, a Centroamérica se le ofrecen $3.000 millones para que programas que ayuden a contener el flujo incontrolable migratorio hacia los Estados Unidos a través de México, a Sudamérica, para que puedan ser destino migratorio permanente. En esa cumbre de las Américas se le prometió rescatar la Amazonía. A la República Dominicana, ni Haití, ni un Chile aparece en ese documento. Sí aparece una obligación de naturaleza jurídica que felizmente el presidente Luis Abinader no firmó a nombre de la República Dominicana, que es un compromiso de recibir a los haitianos, de promover sus derechos como inmigrantes, y ahí termina el cuento. Bueno, los haitianos no se van a tirar al mar. En la medida en que se agrave la ya incontrolable situación política, social y económica en Haití,
el único camino que queda es hacia la República Dominicana. Y ese es el camino que evidentemente desean las grandes metrópolis, que cuando uno va a eventos internacionales, los delegados de esos países le dicen, pero ven acá, una islita diga con 2 países. Como un delegado de una de estas metrópolis que me dijo en Taiwán, ¿para qué ustedes tienen una moneda? Ustedes son insignificantes para la economía mundial. Asóciense a la moneda del dólar. Y yo le tuve que hacer una explicación a ese caballero sobre lo que significaba la soberanía monetaria de un país. Pero bueno, este programa que estuvo del lado de que se produjera la marcha del Instituto Duartiano, instituto encargado de promover la figura histórica, egregia de Juan Pablo Duarte, convocó. El otro tema rápidamente que quisiera tratar con ustedes es el referido a los cambios que ha producido esta semana el presidente don Luis Abinader en su gabinete y en la administración pública en sentido general. El más relevante de ello es el cambio en el Ministerio de Educación. El doctor Roberto Furcar fue destituido, nombrado entonces ministro sin cartera. Yo creo que alrededor de la gestión con luces y sombras del ministro Furcar hay unos temas que dañan la reputación global del gobierno del presidente Luis Abinader. Hace falta explicar el por qué fallaron los controles administrativos en cosas como, por ejemplo, que ya pasó un año escolar cuando se contrataron equipos para las escuelas y los estudiantes y 180 millones de pesos todavía están en manos extrañas del Estado. Es decir, se supone que un retardo, pero si yo le digo a ustedes, yo necesito la comida de las 12, tenga el dinero, pasó las 12, llegó la hora de la cena, y el otro día y usted no me ha dado nada, se supone que debería haber algún tipo de control, que precisamente eso lo vamos a tratar con nuestro invitado de hoy. O como por ejemplo, las calidades. Yo como abogado y también como periodista, como abogado he aprendido que en los tribunales, sea por secretaría o sea el juez a viva voz, le solicitan calidades a los intervinientes en la audiencia. ¿Qué calidad tiene un chofer para negociar la autoría y la impresión de un libro de texto digital? ¿Qué calidad tiene un herrero? No quiere decir que una persona que trabaja en herrería tenga el talento como para trabajar en la elaboración de un libro de texto que sea aprobado por el Consejo Nacional de Educación o que lo haga un chofer. Pero resulta que cuando los periodistas llamaron al chofer y llamaron al herrero, ambos se sorprendieron de tener esa función, esas calidades que aparecen en un documento a lo que tuvo acceso la prensa por vía de la ley de acceso a la información pública. Es obvio que conversaba fuera de récord con mi invitado y decía que lo relevante de ahí es la falta de control. No tenemos nosotros que decir que hubo corrupción ni no hubo corrupción. Las instituciones cuando pierden el control de los procesos terminan en ese estado de anarquía. Bueno, de eso y de otros temas vamos a hablar con nuestro entrevistado. Vámonos a un cambio, señores. Agradeciendo a ustedes que estén en este programa estelar de la semana a rajatabla. Nos vemos en un momento. Muy bien, mis amigos, reitero agradecimiento a Super TV 55 en Santiago, a Canalda TV, ese emprendimiento de las redes que está con nosotros y que nos transmite los sábados a partir de las 2 de la tarde. Y la matriz nuestra, Teleradio América, estamos a través de todas estas frecuencias y también estamos a través de nuestros propios mecanismos de redes. Solamente con Orión Mejía o con A Rajatabla, usted puede acceder a ver este programa también cuando lo considere conveniente para analizar cualquiera de los comentarios o declaraciones que se formulen a través de este espacio. Yo tengo el gratísimo placer de presentarles a ustedes a un amigo personal, primero es la principal razón de mi regocijo, y luego un técnico, un dirigente político, pero un técnico de calidad, de lo que hablan
el lenguaje técnico, que fue director general de presupuesto durante la gestión pasada. Se trata de Luis Reyes, distinguido amigo, excelente profesional, pundonoroso político. Está con nosotros para analizar temas económicos y temas políticos, de manera que vamos a aprovecharlo en la medida en que nos den la oportunidad para hablar de estos temas. Saludos, Luis, ¿cómo tú estás? Saludos, Orión. Un verdadero placer compartir contigo este momento. Gracias por todo. Mira, Luis, se ha producido, el gobierno ha tenido ruidos, el último de los cuales hubo un ruido de los aumentos generales, el aumento de salario, que tú podrías decirnos de eso. Que yo tengo mi criterio, se politizó mucho, pero a mí me gustaría que tú me hicieras alguna reflexión de naturaleza técnica y política. Y luego los cambios que se han producido, que aparenta rutinarios, pero en el caso del ministro de Educación había unos ruidos también que comentamos al inicio del programa. Quisiera que al comenzar tú me explicaras sobre esos dos aspectos. Mira, primero sobre el tema salarial. El primer tema que saltó a la luz pública fue el tema de la Superintendencia de Electricidad. Y cuando uno analiza, examina este caso, uno piensa que ahí claramente hubo un dejo de imprudencia. De imprudencia por lo siguiente. Primero, ¿cómo es posible que en medio de una situación inflacionaria, sabe el público televidente, el público que nos sigue en las redes, cuánto es la inflación acumulada de agosto del año 2020 a la fecha? 19.6%, 20%. Para los sectores menores de ingresos supera el 20%. Entonces, en un escenario como ese, que le genera unas presiones enormes a los gobiernos, a este y a cualquier gobierno que esté operando bajo una situación inflacionaria como la que está viviendo, de pronto los servidores públicos de más alto nivel de ingreso, ellos se despachan con aumentos salariales de 14, 15, 20% y más. Y eso aplica para todos. Pero en el caso particular decía que llama la atención porque al mismo tiempo ellos estaban ajustando la tarifa eléctrica en ese momento y estaban contribuyendo a generar parte de la inflación que estaba golpeando a la población. Y entonces, ¿cómo es posible que en un escenario como ese alguien no tuviese el tacto, la prudencia de darse cuenta? No, pero es contraproducente que nosotros que estamos adoptando esta medida nos ajustemos los salarios. No importa lo que digan la normativa. Y voy a tocar ese tema porque quiero aclarar algo, precisarlo. Decía el presidente de la República en una declaración del día de ayer que eso era responsabilidad de los gobiernos, esas alzas habían tenido lugar debido a decisiones que se habían adoptado en gobiernos anteriores. Se refería a la administración del presidente Danilo Medina y del presidente Leonel Fernández. Y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Eso es un desconocimiento de cómo está estructurado el Estado Dominicano. La mayoría de esas instituciones gozan desde el punto de vista legal. Yo diría que todas las superintendencias de cualquier ramo que me vienen a la mente ahora en este momento tienen autonomía administrativa y presupuestaria. ¿Qué significa eso? Que ellos tienen poder de decisión para hacer lo que hicieron en el orden legal. Ese no es el problema. El problema es la imprudencia en el momento en que ellos están adoptando esa decisión. Sí, es de naturaleza. El problema, perdóname, el Banco Central es autónomo y muchísimas otras instituciones tienen autonomía presupuestaria. Al tener autonomía presupuestaria y administrativa, si disponen de los recursos presupuestarios, ellos pueden adoptar la decisión administrativa de reajustarse los salarios. Porque lo que persigue la ley precisamente con eso es darle independencia a esas instituciones para que ellos no se vean sometidos al régimen de salario, a la rigidez que hay en
el gobierno central y puedan competir de manera más efectiva frente a un sector público, un sector privado que normalmente en esos sectores paga muchísimo más. Y eso le permite tener salario más competitivo. Ese no es el problema. El tema es cuándo nosotros hacemos uso de esa herramienta para entonces nosotros poder reajustar los salarios. Ese es el problema que hay de fondo ahí. Y obviamente el presidente tiene razón cuando se queja de sus funcionarios y dice que han actuado con imprudencia. Y claramente eso es un juicio que uno comparte. Ahí ha habido una imprudencia a toda luz y de gran magnitud. De gran magnitud. Ese es el problema. Ok. En el caso de la superintendencia, como tú lo señalas, por ejemplo, Indotel, su propia ley orgánica le señala que debe ganar, aún sea un peso más que el presidente de cualquiera de las telefónicas, porque es lo que lo libera como tú señalaste, de los prejuicios salariales. También el superintendente de banco. Y como tú señalas, el Banco Central es absolutamente autónomo en materia presupuestaria y en materia legislativa. Es así, y tenemos muchísimas otras instituciones, sobre todo aquellas instituciones que generan recursos propios, que todavía la autonomía puede ser aún mayor porque el hecho de que ellos generen recursos propios le da mayor facilidad para poder ejercer esa autonomía. Luis, la corrupción se expresa en la sustracción, distracción de dinero público a través de cualquiera de los ilícitos que establece nuestro Código Penal: estafa, cohecho, coalición de funcionarios, etcétera, etcétera. Por tanto, tú tienes calidad para hablarnos de eso porque tú fuiste director de presupuesto. ¿Te parece que se ha podido controlar, digámoslo así, el flujo de corrupción del poder público con la mentada independencia del Poder Judicial? ¿Tú notas que hay más pulcritud en el manejo de los recursos públicos a través de la inspección o la supervisión de los flujos presupuestarios que van a las distintas dependencias públicas? Mira, la verdad es que uno no tiene información transparente, suficiente, y posiblemente no la disponga nunca, porque los hechos de corrupción, si dejan rastro, no son rastros transparentes. Habría que investigarlo, examinarlo, para uno poder hacer una conclusión definitiva sobre si ha disminuido o no. Hay una acción clara de parte del Ministerio Público de persecución de la corrupción, que incluso uno puede pensar que puede ser sesgado o no, pero independientemente de ello, lo que uno piensa es que esa acción no es suficiente para tú detener la corrupción. Yo creo que lo que hay que hacer para minorar de manera significativa la corrupción está pendiente de hacer. Y yo espero tener la oportunidad que en un próximo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana nosotros podamos ofertar en el plan de gobierno de manera detallada cómo se va a enfrentar el problema de la corrupción con el propósito de reducirla de manera significativa, pero que sea algo, una política que sea lo suficientemente transparente, que sea medible y que haya rendición de cuentas por parte de los encargados de aplicarla para que pueda ser creíble. Porque el problema de las políticas públicas, como puede ser el caso de la lucha contra la corrupción actualmente, es que fuera de las acciones del Ministerio Público, las otras, yo quisiera que me lo digan, que me lo expliquen. ¿Cuáles son los resultados que se han logrado con las otras acciones del gobierno? Entonces uno puede presumir que si yo tengo decisiones que estoy adoptando dentro de la administración pública en la cual están participando las mismas instituciones, más o menos con los mismos controles que existían anteriormente, más o menos con los mismos actores, yo no tengo razón para estar optimista de que tú hayas reducido de manera significativa los niveles de corrupción. Entonces digo, esa es una tarea pendiente y yo honestamente confío tener la oportunidad de poder legarle al país en algún momento una propuesta de política pública
que claramente contenga esos elementos que he referido. Okay. Elemento de transparencia, elemento de rendición de cuentas, basada en evidencia, donde se le pueda decir al público, mire, sí, hemos podido disminuir la corrupción en estos montos porque hemos hecho estas cosas. Durante más de 20 años que yo me acuerdo, yo he estado mencionando, cuando hablan de los gobiernos corruptos, yo digo que donde hay un corruptor, hay un corrupto, hay un corruptor. Y he señalado que el sector privado tiene culpa en la corrupción, en los niveles de corrupción que se puedan aflorar en los gobiernos. Ahora, por primera vez, porque en el gobierno en que tú formaste parte, no se habló tanto del sector privado, pero ahora, por una razón incluso de la tecnología en la prensa, vemos nombres y apellidos involucrados o mencionados en expedientes de naturaleza penal. Eso te indica de que incluso no son las marcas ni los nombres de las corporaciones, son personas físicas que actúan a nombre de esas corporaciones, los fulanos de tal, perencejo de tal, que su fulano estaba, que quién era el corruptor, que quién era el que recibía el dinero, que quién lo daba. ¿No te parece a ti también que una de las desgracias uno de los puntos más débiles del gobierno del presidente Medina estaban de las influencias fuera del aparato estatal o de los corruptores en vez de los corruptos? Yo creo que ese era un problema posiblemente no solamente de nuestra administración, de todas las administraciones pasadas y de la presente. Sí, de la presente. Te dije que hace más de 20 años que digo eso es un tema que yo creo que todos aquellos que hemos tenido alguna experiencia en el aparato estatal, de alguna manera nos llegan algún tipo de información sobre cosas que ocurren. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que el público que nos observa debe de quedarle en la mente? De que es posible avanzar en esa dirección. Es posible, hay mecanismos que permiten avanzar precisamente desestimulando la posibilidad de que ese sector privado que cumple esa función que tú describías no tenga acceso a hacerlo, no tenga posibilidad de corromper al funcionario, porque los mecanismos, los procesos que se establezcan sean tan transparentes que den lugar a lo que en inglés se llama accountability, a la rendición de cuentas y al monitoreo por parte de la población y del resto de los participantes de que esa licitación, ese proceso que se ha llevado a cabo es un proceso legítimo, es un proceso que se ha llevado a cabo con toda la de la ley, que ha cumplido con todo el debido procedimiento y que, por tanto, los precios, los costos se ajustan a la realidad. Eso es posible y eso es lo que yo creo que, desde el punto de vista político, un nuevo aspirante a la presidencia, incluyendo los aspirantes del Partido de la Liberación Dominicana, debería de ofrecerle, debería de explicarle a la población, mire, esto es lo que vamos a hacer para desterrar eso. Hay muchísimos modelos en países desarrollados que han podido lograrlo y definitivamente yo creo que ese es el gran paso que hay que dar, más allá del problema de perseguir la corrupción, que siempre debe estar vigente, que siempre debe estar ahí, porque por más perfecto que sea el sistema que se pueda desarrollar, siempre habrá posibilidad de que se cometan algún tipo de desliz que amerite persecución judicial. Sin embargo, creo que hace ya varios años se aprobó la ley de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. De tal manera que si alguien moviliza $1 millón de pesos en uno de los bancos comerciales de la República, inmediatamente se desatan una serie de mecanismos de inspección sobre hacia dónde va el rastro de ese dinero. No pasó nada, la corrupción siguió en sentido como lo está expresando el Ministerio Público. Ahora hay una ley de extinción de dominio. ¿Tú no crees tú crees en la eficiencia de esa ley? Nos vamos a ir a un cambio ahora. ¿Tú crees en la eficiencia de esa ley o tú crees que va a ser utilizada como una herramienta de naturaleza política, especialmente ahora? Mira, yo creo que la ley era una necesidad, pero también uno tiene que ser honesto. A uno la asaltan
las preocupaciones en un país con las debilidades institucionales que hay, que tiene hoy día, que eso en la mano de una autoridad pueda abusar de ese instrumento. Eso es cierto. Por otra parte, yo creo que sí, yo creo que siempre el hecho de que el país pueda disponer de una herramienta adicional para poder recuperar los dineros que hayan sido sustraídos del erario público, siempre va a ser positivo. Habrá que ver el desarrollo de esto y el tiempo dirá si la decisión fue la correcta, que yo espero que haya sido así, y no que veamos mañana abusos y atropellos por el uso y abuso de ese instrumento. Muy bien. Vamos ahora con Luis Reyes, ex director general de presupuesto. Vamos también a hablar de política, porque además es miembro de la dirección política del Partido de la Liberación Dominicana. Pero nos queda todavía una sola pregunta, un solo tema de naturaleza técnica que no vamos a desaprovechar. Quédense con nosotros, señores. Vamos a retornar casi de inmediato en su programa A Rajatabla. Muy bien, mis amigos, gracias a las 14 provincias del Cibao que nos reportan cada semana este programa. Muchas gracias que nos ven a través de Super TV 55. Gracias en las redes a través de Canalda TV y gracias a nivel general a través de Teleradio América. Muchas gracias a todos. Gracias, les repito, también a la comunidad dominicana en los Estados Unidos y Europa que bregan por ver este programa y nos los reportan. Muchas gracias de verdad. Bueno, aquí tenemos a Luis Reyes, es director de presupuesto en el gobierno del presidente Danilo Medina. Yo quiero preguntarle a él, y yo sé que él tiene motivos de naturaleza técnica también para responder, si no le parece que las transferencias o los subsidios que está otorgando el gobierno, ¿cómo se maneja eso a nivel presupuestario? Aunque se sabe que la propia inflación permite un incremento en las recaudaciones fiscales, porque a mayor nivel de inflación, las cuentas en aduana, las cuentas del ITEVI se aumentan y hay un dinerito que como que es un reciclaje. Yo recibo un poco más y se lo mando para subsidiar, por ejemplo, la comercialización interna de los combustibles. Sin embargo, no se habla de déficit, no se habla del tema que deberíamos haberlo tratado. Ojalá tuviéramos 5 horas de esto, que es el tema de la recomposición del presupuesto que se hace a fin de año. Eso, ¿qué es bueno o es malo lo que está haciendo el gobierno a nivel de qué daño puede causar a la economía los subsidios recurrentes? Bueno, aquí hay dos cosas. Desde el punto de vista, primero, político, yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede, porque hay un tema de gobernabilidad. Y cuando se está adoptando decisiones al más alto nivel, usted tiene que pensar también que el primer mandato que tiene un gobierno es mantenerse en el poder. Haber hecho ajustes de precios en el sector eléctrico como se tenía pensado, conforme a los aumentos que se han registrado en el precio internacional del barril de petróleo o en los combustibles internos, eso hubiera desatado una situación, posiblemente unas presiones sociales muy complejas. Recordemos que además de eso hay situaciones inflacionarias en los principales rubros alimenticios, en el transporte y en sentido general en la canasta familiar. Decía al inicio de mi intervención que la inflación acumulada de agosto de 2020 a junio, que es la última información que tenemos disponible, ronda el 20%. El Banco Central dice que un 9.4. Pero eso es para los últimos 12 meses, medido junio contra junio. Pero si tú lo acumulas desde el agosto del año 2020 a junio, eso da 19.6%. Ok. Entonces, el tema del gobierno desde el punto de vista presupuestario es el siguiente. Cuando uno analiza, examina el presupuesto correspondiente a este año, encuentra que hay una partida de ingresos de capital de 46.000 millones de pesos, que supone la venta de algún activo, porque eso es lo que técnicamente implica una partida de esa naturaleza, que el gobierno va a recibir ingresos por la venta de algún activo por 46.000 millones. Uno sabe que esa partida posiblemente no es cierto, que el gobierno no va a tener la posibilidad de vender ningún activo ya en este año porque no tiene tiempo. No va a llamar a una licitación para vender un activo y recibir esos ingresos en lo que queda de año. ¿Qué significa esto? Que esos 46.000 millones es un hueco que hay en el presupuesto que el gobierno lo va a compensar posiblemente con los ingresos extraordinarios que está teniendo, porque la inflación
es dañina para los bolsillos de las personas, pero desde el punto de vista recaudatorio, aumenta la base sobre la que se aplican los tributos, los impuestos, y eso permite que el gobierno pueda recaudar más. La proyección que tenemos es que el gobierno va a recaudar unos 50.000 y tantos millones adicionales por encima de lo que tenía presupuestado, y que eso le va a permitir cubrir los 46.000 millones a lo que hacía referencia. Hasta ahí. Ahora, ¿cuánto se proyecta que va a gastar el gobierno por concepto del subsidio de los combustibles? 50.000 millones en palabras del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Sí. Pero ese es el monto, el único monto que el gobierno va a gastar en subsidio. No, también el gobierno ha aumentado los subsidios sociales. También el gobierno, y esto es lo más importante, está subsidiando el sector eléctrico. ¿Con cuánto? El año pasado el subsidio del sector eléctrico alcanzó 1.100 millones de dólares, y este año, con los precios del petróleo más altos, ¿de cuánto será el subsidio? Aunque hay que reconocer que hubo unos aumentos en la tarifa que habrá disminuido un poco eso, pero en principio las estimaciones que teníamos es que el subsidio del sector eléctrico iba a sumar en los 1.500 millones de dólares, lo iba a superar. Entonces, si tú le sumas los 50.000 millones de pesos, más el aumento de los subsidios sociales, más por lo menos 1.200 millones de dólares en el sector eléctrico, eso da un déficit superior al 2% si el gobierno ejecutara el presupuesto tal como está diseñado. No cabe la menor duda que en lugar del 3% nosotros fuéramos a un déficit que rondara el 5% del Producto Interno Bruto. Y ya eso es un deterioro importante en las cuentas fiscales, en un escenario sobre todo donde el aumento en las tasas de interés va a ser más complejo para el gobierno, que pueda colocar instrumentos de deuda para financiar el déficit del próximo año, pero también para financiar algo que muchas veces al público se le escapa. Recordemos que el gobierno tiene que pagar deuda y volver a endeudarse, hacer lo que nosotros llamamos un rollover de la deuda, y eso, cuando usted tiene que reengancharse, de esta manera, un reenganche. Cuando usted se va a reenganchar, la cuenta que significa el servicio de la deuda que está contenido en el presupuesto. Usted paga ese pasivo y ahí mismo genera un pasivo por un monto equivalente. Sí, exacto. Igual, ahora, usted se va a reenganchar a una tasa más alta, y eso le va a meter mayores presiones a las cuentas fiscales. Entonces, si usted tiene las presiones que va a generar, los intereses adicionales por concepto del déficit público que usted va a tener que generar el próximo año, más los intereses adicionales que usted va a pagar por el reenganche que tiene que hacer por concepto de la deuda que va a vencer en ese periodo, entonces eso puede meterle unas presiones importantes, sobre todo en un escenario donde la inflación posiblemente el próximo año comience a disminuir. Oye lo paradójico que es y lo complejo. La inflación comienza a disminuir y por tanto los ingresos adicionales pueden comenzar a bajar, pero también el crecimiento de la economía puede ser menor, porque si el Estados Unidos entra en un periodo de recesión, nosotros podríamos tener exportaciones de zona franca menores, exportaciones nacionales menores, turismo menor, y entonces los principales rubros, los principales sectores que contribuyen al crecimiento de la economía podrían impactar de manera negativa el crecimiento para el año 2022, y entonces que eso haga que los ingresos del gobierno sean menores y la presión entonces de los intereses con relación al total de ingresos del gobierno sea mucho mayor y haga que la gestión de las cuentas fiscales sea mucho más compleja. Se pone como ejemplo que la Reserva Federal de los Estados Unidos no solamente aumentó el tipo de cambio, y faltan dos todavía. El tipo de interés. El tipo de interés de referencia, sino también que ha emitido el Tesoro de los Estados Unidos una cantidad impresionante de bonos, de dinero en bonos, lo que hace que los inversionistas, incluso inversionistas institucionales, se van a ir al bono americano. El bono americano va a estar alto, eso te encarece el otro mercado, el mercado alterno, vamos a decir, de financiero, donde nosotros vamos a depositar los bonos nacionales. Es decir, si yo soy una institución
de dinero de esto, de financiamiento en Estados Unidos. Un fondo de inversión. Un fondo de inversión, perdón, y que tenga, yo no voy a irme al mercado, antes era bueno el mercado, ese mercado con riesgo más elevado, si me está ofreciendo el bono de los Estados Unidos a 10 años, a 5 años, una tasa ya competitiva, porque aumentaron el tipo de interés. Es muy difícil, el año que viene va a ser muy difícil, tú no lo crees, desde el punto de vista de las cuentas nacionales, llamémoslo así. Así es, desde el punto de vista, yo diría que desde el último trimestre de este año, sí, con lo que ha venido pasando en la economía de los Estados Unidos, porque ya los aumentos de la tasa de interés del Banco de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos, ya son significativas, y los aumentos que tenemos internamente, porque ese es el otro problema. Sí. La otra alternativa que tendría, digamos, el Ministerio de Hacienda es colocar instrumentos de deuda en el mercado interno. Pero ¿a qué tasa de interés lo va a colocar? Los últimos lo colocó al 12%. Después de eso hubo aumentos adicionales en la tasa de política del Banco Central, lo que hace pensar que los instrumentos de deuda que quedan pendientes de colocar de este año y los de principios del próximo año. El mercado interno parece más provechoso que el mercado externo para el Ministerio de Hacienda, porque además retira recursos. Bueno, no necesariamente. Y eso es un tema técnicamente que podemos discutirlo, pero el tema sí es que le va a ser más costoso. Pero tampoco, recuérdate, porque el Banco Central, con la política monetaria de disminución de los agregados monetarios para poder controlar la inflación, va a secar el mercado, y al secar el mercado tú no vas a tener espacio donde colocar montos significativos de instrumentos de deuda, sí, el próximo año. Los minutos que nos quedan tú me matarías si yo no te dejo algún tema político, pero ya vamos a pasar, si te parece... Podemos pasar, terminando, háblate este tema. Sí, porque ya nos quedan unos minutos, entonces tú vas a pelear conmigo. ¿Cuál es tu candidato en el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, yo estuve originalmente apoyando a Francisco Domínguez Brito. Creo que es el candidato que tiene el mejor discurso del Partido de la Liberación Dominicana, pero actualmente yo cumplo una función institucional. Yo soy enlace para la provincia de María Trinidad Sánchez, y en esa función obviamente yo me he desligado de el laborantismo político interno para dedicarme a los asuntos institucionales del partido. Obviamente, yo creo que independientemente también de mi simpatía, lo que el partido debe ser es tener un proceso político diáfano el 16 de octubre y que gane el mejor. Y que gane de una forma tal que al otro día todos los PLDistas estemos alineados detrás de ese candidato. Creo que es lo mejor, no solamente para el partido, sino para el sistema de partido en la República Dominicana. Cuando uno tiene un amigo que tiene una enfermedad de naturaleza catastrófica y uno lo ve en la calle, le dice, ¿cómo te va de tal cosa? Uno no le dice, ¿cómo te va de tu cáncer de vejiga? No, no le dice así, no. ¿Cómo te va? Te veo mejor, tú estás mejorando. El PLD por lo menos le diagnosticaron una enfermedad fuerte. Yo no te voy a decir catastrófica, pero no es una gripe, desde el punto de vista político y desde el punto de vista reputacional. Yo quiero preguntarte, ¿cómo va esa enfermedad? ¿Cómo tú la notas? Mira, yo creo que se construyó toda una narrativa que puede tener elementos de veracidad, pero una narrativa también donde había muchos elementos mediáticos en contra del partido. Partido que pasa 20 años en el poder, claramente va a cometer errores. Los seres humanos, no hay forma de que una acción humana no tenga componente de errores, sobre todo una acción que se ha ejercido durante 20 años. Te hago un chiste, eso tengo yo que decirle a la mujer mía, tenemos 40 años, yo puedo cometer errores. Bueno, yo no sé si yo te lo perdonará, porque fíjate el caso, el PLD por lo menos, la población en este momento le pasó factura. Yo espero que a ti no te pase lo mismo. Pero lo cierto es que toda obra humana tiene un componente de error. Y el tiempo se ocupará, yo creo, de poner cada cosa en su lugar. Y el momento en que se pruebe que nosotros cometimos errores, yo creo que nosotros en ese momento tendremos que darle satisfacción a la población dominicana si así fuera. Porque hasta ahora hay muchas cosas que resulta difícil de separar. Muchas cosas que uno ve las evidencias, hay que dejarle un poco al tiempo para que aclare y vea el alcance de las acusaciones que se han hecho. Lo otro que te digo es, la enfermedad comienza a remitir por lo siguiente,
porque en la medida también en que la gestión de gobierno actual comienzan a aparecer escándalos y comenzamos a expresar esta situación comenzamos a ver esta situación que se han ido desarrollando desde el inicio de la gestión, entonces nos damos cuenta que el problema es, y eso no podemos justificarlo, decir que por eso lo que hicimos está bien, por eso no estamos, mírame, eso no puede justificar las acciones del PLD y decir que por eso si hicimos algo malo, eso está bien, pero lo que sí podemos resaltar es que es un problema de la sociedad dominicana y que los políticos, todos los partidos que puedan llegar al poder y los que han llegado al poder pueden cometer errores y que es un problema sistémico que hay que atacar, por tanto, con políticas públicas, como dije al inicio, mucho más precisas, mucho más claras, más definidas. Luis, te comprometo hoy a que volvamos a hablar, porque quedó mucho tema pendiente, incluso temas que pueden ser contestatarios a tu planteamiento. Tenemos que hablar, por ejemplo, que el PLD no se le conoce una autocrítica, como debió ser un partido progresista. Pero denme 30 segundos, porque ya que se lo dije, él tiene que responder. Yo no veo en la historia reciente del PLD un documento que refiera los errores que se pudieron cometer a los fines de ser resueltos, no sé. Mira, hay toda una discusión que yo creo que el PLD tiene que llevar a cabo y lo voy a decir aquí lo que pienso. Aquí ni siquiera voy a hablar como PLDista, voy a hablar como Luis Reyes, ciudadano. Yo creo que para uno hacer lo que tú dices, tiene que llegar a la convicción de que nosotros nos equivocamos. Posiblemente todavía eso no permee en segmentos importantes del partido. Una vez lleguemos al convencimiento de que eso es así, pero yo creo que no solamente el PLD, yo creo que todos los partidos, incluyendo el actual, tenemos que hacer un mea culpa y sentarnos entonces a diseñar ese tipo de política que hacía referencia, porque el problema que hay es señalar solamente al otro y decir, ustedes son culpables. Cuando viene el diablo, le dicen, mira, te señalan a ti, y en realidad es un problema sistémico, es un problema de todo el sistema de partido político aquí en República Dominicana, que tiene mucho que ver con la financiación de los partidos, como estamos viendo, y tiene mucho que ver con el tema de la forma como los partidos operan en la República Dominicana. Luis, ahí nos quedamos. Yo quedo muy contento. A reserva de lo que tú pienses, yo creo que esta conversación fue muy provechosa. Y era de esperar, porque tú tienes condiciones técnicas, condiciones políticas y condiciones de valores humanas. Por tanto, debió darse eso. Muchas gracias por todo, señores. Nos están llamando y ya nos vamos. Gracias a ustedes, mis amigos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a ver la próxima semana en otro programa a rajatabla. Gracias al licenciado Luis Reyes, miembro dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, exfuncionario del gobierno, que estuvo con nosotros. Muchas gracias. Nos vemos, señores.